Buenas tardes con todos, bienvenidos a 24 horas. Actores sociales y políticos fueron convocados por la Corte Constitucional a la audiencia pública para el análisis de 5 de las 7 preguntas planteadas por el gobierno para la consulta popular. Hola Gisela, ¿qué tal? Qué gusto compartir contigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Se tiene previsto que las audiencias se extiendan hasta este viernes. Fausto Yepes está en la Corte Constitucional para contarnos más detalles. Hola, Fausto, ¿cómo estás? Cuéntanos cuántas personas intervienen en esta audiencia. Gracias, hola, ¿qué tal Gisela? Amigos, buenas tardes. Son 44 actores políticos y sociales de distintos sectores que han llegado hasta la Corte Constitucional para ser parte de esta audiencia pública de Amicus Curiae, donde son los sectores que dan su postura respecto de las preguntas de la consulta popular. Sin embargo, identificamos 2 preguntas en especial que generan la preocupación de varios sectores. La primera tiene que ver con los cambios en el Consejo de Participación Ciudadana y la segunda con el tema de la reelección indefinida. Aquí algunas de las posiciones que han sido expuestas en esta audiencia pública. Aun cuando son más de 40 solicitantes del Amicus Curiae, hay 2 claras posiciones frente a la consulta popular planteada por el gobierno de Lenín Moreno, quienes respaldan con un sí a las 7 preguntas, y los anticonsulta identificados con la Revolución Ciudadana pro Rafael Correa. Ya en la audiencia, cada interviniente cuenta con 10 minutos para exponer sus argumentos, y allí se hizo evidente que la reelección indefinida preocupa al ala correísta. Por eso cuestionan la pregunta 3. Cualquier tipo de regresión o restricción de derechos es inconstitucional. Son quienes apoyaron la Constitución de Montecristi, más tarde fueron parte de las enmiendas y ahora temen cambios a su propia enmienda. El objetivo concreto, lamentablemente, de este gobierno y de la derecha ecuatoriana es que no regrese Rafael Correa, que no pueda postularse nunca más. De otro lado, los sectores sociales apuestan por un sí a todas y cada una de las consultas planteadas. Ven una necesidad de cambios en la función de transparencia, por ejemplo. El pueblo ecuatoriano tiene el derecho, en consulta popular, de destituir al Consejo de Participación Ciudadana. Ambos bandos, eso sí, no desconocen la capacidad del pueblo para pronunciarse en las urnas. Es un apoyo hacia una propuesta de transición para descorreizarnos y ojalá algún momento respirar libertad. Es el derecho que reclaman decenas de actores para aportar con la resolución que más adelante tome la Corte Constitucional, calificando la constitucionalidad de las preguntas enviadas por el Ejecutivo. Cabe destacar que los exasambleístas constituyentes, asambleístas nacionales, autoridades de control y sectores sociales y políticos que han llegado hasta la Corte Constitucional exponen su posición respecto de las preguntas, aportan a la Corte Constitucional para la posterior resolución. Hasta aquí nuestro informe, seguimos con ustedes y más en los estudios. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Fausto, y muchísimas gracias. La vida política del vicepresidente Jorge Glass podría terminar el 3 de enero, cuando la ausencia temporal en el cargo se transforme en ausencia definitiva. Según varios analistas, esta sería la vía más rápida para que el vicepresidente pierda su cargo, de las 4 que amenazan su condición. Tras el llamamiento a juicio a Jorge Glass, se configuran 3 vías claras que podrían llevarle a que pierda el cargo de vicepresidente de la República, cada una con sus propios tiempos y procesos. 1, entender que está destituido por el Contralor y enviar la terna. 2, aguardar que pasen los 3 meses, conforme el artículo 150 de la Constitución, y enviar la terna toda vez que se ha producido la ausencia definitiva del vicepresidente de la República. Un tercer escenario es que se produzca la condena. La vía del juicio penal conseguiría que el vicepresidente Glass pierda el cargo solo si resulta sentenciado por asociación ilícita. Y esa sentencia queda en firme. Para que eso ocurra, restan aún varias instancias dentro de la Corte Nacional y varios meses. Pero aún así va a ocurrir una cosa novedosa, que primero van a establecer responsabilidad penal antes que la responsabilidad política. ¿Cree que se puede llegar a ese escenario? Creo que se puede llegar a ese escenario cuando debió operar lo inverso. Por eso, según Ollarte, la vía constitucional es la que podría llevar de forma más rápida a la pérdida del cargo de vicepresidente a Jorge Glass, pues está en ausencia temporal desde el 2 de octubre de este año, cuando empezó a cumplir la prisión preventiva. Y esta condición se agotaría el 2 de enero del próximo año. Pasan los 3 meses y de pleno derecho queda fuera del cargo. ¿Y quién opera ahí? ¿El presidente enviando la terna?
El presidente no tiene plazo para enviar la terna. La sentencia en firme del juicio penal podría llegar en no menos de 4 meses. Para el juicio político, resta aún que el Consejo de Administración Legislativa dé paso, que la Corte Constitucional emita su dictamen sin plazo y finalmente la interpelación, que podría durar más de un mes. La vía constitucional tiene un plazo fatal de 3 meses que se cumplirían el 2 de enero. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El ala correísta de los legisladores de Alianza País aún defiende la inocencia del vicepresidente de la República tras el llamado a juicio. Otros legisladores aún piden esperar, mientras ya hay voces oficialistas que se suman a la necesidad de un juicio político, como ha solicitado la oposición. En los pasillos y los salones del Palacio Legislativo se evidencia la cada vez más profunda división oficialista respecto a la suerte del vicepresidente Jorge Glass. La posibilidad de un juicio político luego de la decisión de la justicia ordinaria de llamarlo a juicio tiene varias posturas, la de quienes aún lo defienden enérgicamente. Para asociación ilícita no hay juicio político. Entonces lo otro son intentos de seguir haciendo shows, no hay cuentas, no hay bienes. La postura de aquellos que se mantienen en el término medio. Bueno, yo soy presidenta de la Comisión de Fiscalización. Yo no tengo que apoyar o no apoyar. En este caso lo que a mí me corresponde es garantizar el debido proceso. Yo personalmente creo que si existen las pruebas pertinentes, el juicio político tendremos que ventilarlo. Primero en el CAL, luego en la Corte Constitucional y posteriormente ya en el Pleno. Y la de aquellos legisladores de Alianza País que son más firmes. Es un elemento cada vez más contundente. Nosotros al interior de la bancada de los 44 asambleístas hemos hablado sobre la posibilidad de que nazca de esta bancada la iniciativa de llevar a un juicio político. Como él piensan asambleístas de la oposición que aseguran que ya es momento de respetar al país y que Jorge Glass se defienda como un ciudadano más. Es suficiente elemento como para que la asamblea de mayoría de Alianza País con diferentes sabores, tenga que tomar una decisión. La evidencia es absolutamente clara. Lo que pasa es que, como digo, aquí hay mucha gente que tiene rabo de paja. Todavía los asambleístas insisten en que no hay pruebas. Movilicémonos, ecuatorianos. Por ahora, el Consejo de Administración Legislativa CAL tiene pendiente el trámite del pedido de juicio político que por segunda vez presentó la oposición en días previos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La Procuraduría trazó la ruta del dinero usado en el caso Odebrecht. El organismo hizo una lista con lo que presume recibió cada uno de los acusados por su participación en el delito de asociación ilícita. A la cabeza, el ahora vicepresidente de la República sin funciones, Jorge Glass Espinel, a quien mantenía un acceso privilegiado José Santos, apoderado de Odebrecht. El delito se perfeccionó gracias al tío de Glass, Ricardo Rivera, quien era el intermediario directo para el ordenamiento de pagos para el vicepresidente por parte de Odebrecht en la cantidad de $8.300.000 de Columbia Management, $5.800.000 de Gloria Internacional y $2 millones de Cosmac. Carlos Polit, el excontralor, habría emitido informes limpios de Contraloría en relación con los contratos de 5 proyectos estratégicos a favor de Odebrecht. Por su intervención, Polit habría recibido $10.1 millones. Carlos B., en su calidad de subsecretario de Recursos Hídricos de la Senagua y luego como gerente del proyecto de la empresa pública del agua, entregó a Odebrecht información privilegiada del proyecto de riego Daule Vinces. Por esto, habría recibido $6 millones. Ramiro C., como gerente de transporte de Petroecuador, habría proporcionado información relevante sobre las bases del proyecto Poliducto Pascuales Cuenca y subestaciones a José T. y Gustavo M., intermediarios entre Ramiro C. y Santos de Odebrecht. Por esto, Ramiro C. habría recibido $185.000 en efectivo y más de $300.000 en electrodomésticos. Klepper B., por ser intermediario, habría recibido $306.000. Edgar A., accionista de Diaselec y representante legal de Columbia Management, empresa offshore que recibió transferencias bancarias por $20.4 millones. De esa cantidad se habrían entregado a Ricardo Rivera y Jorge Glass $8 millones en efectivo y $10.1 millones a Carlos Polit. En la lista de acusados se incluye a Gustavo M., José T., Diego C., Freddy Salas, Alexis Arellano y Ricky D. Según la Procuraduría, todos ellos habrían recibido millonarias gratificaciones de parte de la constructora brasileña. En la medida en que vayan avanzando los procesos relacionados con la trama de Odebrecht, vamos a continuar interviniendo y en la medida en que se presenten elementos de convicción suficientes, vamos a seguir presentando acusaciones particulares. Joana Ramos, 24 horas.
Ahora hablemos de fútbol. Esta noche se juega el último clásico del año. Emelec buscará afianzarse en la punta, mientras que Barcelona peleará un cupo por la Libertadores. Las entradas ya se agotaron. Las entradas para el clásico ya están agotadas. Habrá casa llena en el Capol esta noche y no es para menos, ya que se jugará el último clásico del astillero del año. Un clásico que además puede ser decisivo tanto para azules como para amarillos. Emelec se juega la posibilidad de distanciarse más de su escolta del Delfín. Sí, la verdad que sí, estamos motivados. Sabemos que es un partido especial para nosotros y para la gente, así que ojalá lo podamos sacar adelante. Barcelona, en cambio, está obligado a ganar para poder seguir peleando por un boleto a la próxima Copa Libertadores. Va a ser un partido, yo creo que muy parejo, igual como fue acá, que vamos a tener menos presión que la que tuvimos acá porque vamos a ir de visitante, entonces vamos a soltarnos a jugar. En el cuadro millonario no estará el defensor Marlon Mejía, quien tendrá que cumplir una fecha de suspensión. Cristian Ramos se encuentra con la selección peruana, que hoy juega por el repechaje mundialista ante Nueva Zelanda, por lo tanto tampoco estará en el clásico. El resto del plantel no presenta mayores novedades. En el equipo canario vuelve Javier Arriaga tras cumplir una fecha de suspensión, mientras que Aymar será baja por lesión. En este año han jugado 3 clásicos, con un triunfo para cada uno y un empate. El partido de hoy será a las 8 de la noche, con el arbitraje de Omar Ponce. Hugo Quintana, 24 horas. Estamos de regreso con más información. La Comisión Económica de la Asamblea mantiene una reunión con el presidente Moreno a fin de revisar el proyecto de ley para la reactivación económica. Dayana Monroy sigue los pormenores de la cita desde el gobierno zonal aquí en Guayaquil. Hola Dayana, cuéntanos, ¿ya hay un pronunciamiento? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, la reunión aún continúa y nosotros seguimos a la espera de esa resolución. Lo que nos han anticipado es que se estarían realizando ajustes a esos 7 cambios que ya anunció el primer mandatario este lunes, que se realizarían dentro de su proyecto de ley de reactivación económica. Junto al primer mandatario se encuentran asambleístas oficialistas de la Comisión de Régimen Económico. Sabemos que Pavel Muñoz, presidente de esta comisión, dijo que tenía comentarios sobre 15 temas del proyecto. Él está realizando una exposición. También se encuentran en la sala Viviana Bonilla y Carlos Berman y José Serrano en su calidad de presidente de la Asamblea. Ellos exponen distintos reparos a las medidas económicas frente al propio presidente de la República y a su equipo. Sabemos que se encuentra el asesor económico Patricio Rivera, también no ha podido llegar el ministro de Finanzas Carlos de la Torre, se encuentra la ministra de Industrias Eva García y el director subrogante del Servicio de Rentas Internas. Es importante lo que se resuelva el día de hoy en esta reunión, pues recordemos que ya este viernes los miembros de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea deben presentar un primer debate sobre este proyecto de ley, que no únicamente ha sido rechazado por parte de los representantes del sector productivo, sino también por parte de asambleístas oficialistas y de la oposición. Nosotros obviamente vamos a continuar aquí, también vamos a seguir la agenda que va a tener el primer mandatario en el puerto principal esta tarde y le vamos a estar llevando a ustedes más información. Ustedes siguen con más desde los estudios. Gracias, Dayana. 159 ofertantes se inscribieron en la subasta que realiza el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar. Correspondiente al mes de noviembre, se espera una recaudación aproximada de $13 millones al finalizar la jornada. Cerca de 50 bienes inmuebles se ofertarán este 15, 16 y 17 de noviembre en Quito y Guayaquil, correspondiente a la segunda subasta de bienes públicos a cargo del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar. Tenemos Quito, Guayaquil, también Manta, Santa Elena y en Carchi 1 también. Al inicio de esta jornada, un terreno en La Morita valorado en $28.000 logró triplicar su valor. Es un costo que vale la pena, ¿no? Se sondeó el mercado, los lotes de terreno por ahí. Según el director de Inmobiliar, en la primera subasta desarrollada en el mes de agosto se logró una recaudación de $4.880.100. Durante esta jornada se prevé superar esta cantidad. Tenemos como precio base de todos los bienes que han tenido frente es de $12.934.000 y esperamos como mínimo sobrepasar la barrera de los $13 millones. Para participar en la subasta, los 159 interesados inscritos depositaron un 10% como garantía de su asistencia al proceso, dinero que será devuelto a los participantes que no logren adquirir el inmueble subastado.
La próxima subasta de bienes está prevista a inicio del mes de diciembre, procesos que se desarrollarán hasta el próximo año con la puja de un total de 333 bienes inmuebles y un valor estimado de recaudación de 107 millones de dólares, destinados al programa social Casa para Todos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.